A sus 63 años, Eduardo comenzó a notar algo curioso en su día a día. Sin buscarlo, se daba cuenta de que las personas, especialmente las mujeres, parecían prestarle más atención de la que estaba acostumbrado. Ya fuera en el supermercado, en el gimnasio o durante una caminata por el parque, percibía miradas y comentarios sutiles que lo hacían preguntarse: ¿es posible que esté proyectando algo más allá de mi edad? Amigos suyos, en tono de broma, solían decirle: Eduardo, eres todo un viejo atractivo. Al principio se reía y lo tomaba a la ligera, pero con el tiempo comenzó a reflexionar sobre si realmente existían señales que indicaran que estaba proyectando una imagen más atractiva de lo que él mismo percibía. Ser atractivo en la madurez no se trata únicamente de la apariencia física. En realidad, tiene que ver con una combinación de factores que van desde el cuidado personal hasta la actitud hacia la vida. Las personas maduras que se perciben como atractivas suelen destacar no solo por su presencia, sino también por la energía, la confianza y la autenticidad que proyectan. Estas señales no siempre son evidentes para quien las posee, pero sí suelen ser notadas por los demás, y en este caso, Eduardo estaba empezando a descubrirlas en sí mismo. La primera señal que Eduardo comenzó a identificar fue la atención que las personas parecían prestarle cuando hablaba. Su manera de expresarse, pausada y segura, captaba la atención de quienes lo rodeaban. Esto no era casualidad. La experiencia acumulada con los años le había dado un nivel de confianza que, sin darse cuenta, proyectaba en sus conversaciones. Cuando un hombre mayor tiene la capacidad de hablar con claridad, seguridad y serenidad, transmite una autoridad tranquila que resulta sumamente atractiva. Eduardo había aprendido a no imponer sus ideas, sino a compartirlas con calma, y esa cualidad lo hacía destacar en cualquier interacción. El estilo personal de Eduardo también comenzó a jugar un papel importante. Aunque nunca había sido un fanático de la moda, con el tiempo había desarrollado un gusto por vestir de manera clásica, con ropa que le quedaba bien y que reflejaba su madurez. Camisas bien ajustadas, pantalones de buen corte y zapatos impecables se convirtieron en parte de su rutina diaria. Este esfuerzo, aunque mínimo, marcaba una gran diferencia. La ropa no solo era una cuestión de apariencia, sino de cómo lo hacía sentir. Un hombre mayor que cuida su estilo personal no necesita seguir tendencias. Solo necesita transmitir que se preocupa por su imagen y que respeta las ocasiones en las que se encuentra. Esta combinación de sencillez y elegancia le daba a Eduardo una presencia que los demás no podían ignorar. Otra señal que empezó a notar fue cómo la gente reaccionaba a su postura y lenguaje corporal. Eduardo siempre había tenido una buena postura, pero con los años comenzó a darle más importancia, asegurándose de caminar erguido, con la cabeza en alto y los hombros relajados. Su caminar era firme, sin prisas, y cada movimiento transmitía seguridad. La postura es uno de los aspectos más subestimados de la percepción del atractivo, pero tiene un impacto inmediato en cómo los demás ven a una persona. Un hombre mayor que se mueve con confianza proyecta no solo vitalidad, sino también un sentido de control y serenidad que resulta irresistible. La manera en que Eduardo cuidaba su salud física también jugó un papel fundamental. Aunque no era un fanático del gimnasio, se había comprometido a mantener una rutina de caminatas diarias y ejercicios de bajo impacto para mantenerse activo. Esto no solo le ayudó a mantener un peso saludable y una buena condición física, sino que también le daba una energía que los demás podían notar. La salud física no se trata únicamente de cómo te ves, sino de cómo te sientes y la energía que proyectas. Un hombre mayor que se mantiene activo y en buena forma no solo luce más atractivo, sino que también irradia vitalidad y entusiasmo por la vida. La atención a los pequeños detalles en su cuidado personal también era evidente. Eduardo siempre se aseguraba de que su cabello estuviera bien arreglado. Su barba, cuando la dejaba crecer,
recortada y sus uñas limpias. Además, prestaba atención a su piel, utilizando productos simples pero efectivos para mantenerla hidratada y saludable. Estos detalles, aunque a menudo pasan desapercibidos para quien los realiza, son notados por los demás. La gente percibe a un hombre que cuida de sí mismo como alguien que también tiene la capacidad de cuidar a quienes lo rodean. Y eso es una cualidad tremendamente atractiva, uno de los aspectos más importantes que Eduardo comenzó a descubrir en este proceso fue la importancia de su actitud hacia la vida. Su sentido del humor, su curiosidad y su disposición a aprender cosas nuevas lo hacían destacar entre sus amigos y conocidos. Un hombre mayor que se mantiene optimista y abierto a nuevas experiencias proyecta una energía magnética que atrae a los demás. Eduardo comenzó a notar que las personas se sentían atraídas por su disposición para escuchar, su capacidad para encontrar el lado positivo de las situaciones y su habilidad para reírse de sí mismo. Este sentido del humor combinado con su actitud relajada era algo que lo hacía destacar sin siquiera intentarlo. El carisma también jugaba un papel crucial. Eduardo, sin darse cuenta, había desarrollado una habilidad innata para hacer que las personas a su alrededor se sintieran cómodas. Esto no se trataba de ser el centro de atención, sino de saber cómo conectar con los demás de manera genuina. Hacía preguntas, mostraba interés y tenía la habilidad de escuchar activamente, lo que hacía que las personas se sintieran valoradas en su presencia. Este tipo de carisma, que no tiene nada que ver con la apariencia física, es una de las cualidades más atractivas que puede poseer un hombre mayor. Finalmente, Eduardo comenzó a darse cuenta de que su autenticidad era una de sus mayores fortalezas. No trataba de aparentar algo que no era, ni de competir con hombres más jóvenes. Había llegado a un punto en su vida donde se sentía cómodo en su propia piel. Y esa aceptación se reflejaba en cada aspecto de su personalidad. Un hombre que se siente auténtico y seguro en su identidad no necesita esforzarse por ser atractivo, porque esa cualidad se proyecta naturalmente hacia los demás, aunque Eduardo aún estaba en el proceso de entender cómo estas señales se combinaban para proyectar su atractivo. Empezaba a notar que muchas de las cosas que consideraba normales en su rutina diaria eran en realidad características que lo hacían destacar entre sus pares. Estas señales no solo reflejaban cómo lo veían los demás, sino también cómo había aprendido a verse a sí mismo. Conforme pasaron los meses, Eduardo comenzó a notar que las señales que los demás percibían sobre su atractivo no eran algo pasajero o casual. Se dio cuenta de que todo lo que proyectaba hacia el mundo, desde su confianza hasta su actitud, tenía un impacto directo en cómo las personas lo veían. Y lo más importante, comenzó a entender que estas señales no solo eran reflejo de cómo los demás lo percibían, sino también de cómo él mismo se sentía por dentro. Estar cómodo con quién era y con cómo había llegado hasta ese punto de su vida se convirtió en una de las bases de su atractivo. Esa autenticidad que había cultivado durante años se reflejaba de manera natural en su presencia, en sus interacciones y en cada aspecto de su día a día. Una de las señales más marcadas de su atractivo, que Eduardo continuó desarrollando, era su habilidad para conectarse emocionalmente con las personas. Había aprendido a escuchar de verdad, a estar presente en las conversaciones y a demostrar empatía por las experiencias de los demás. Ser un buen oyente no solo lo hacía a alguien con quien las personas querían hablar, sino que también le permitía construir conexiones más significativas. Las personas se sentían valoradas y comprendidas en su presencia, lo que hacía que su compañía fuera buscada y apreciada. Este tipo de conexión emocional va más allá de lo físico. Es una cualidad que genera admiración y respeto en todos los entornos. El tiempo también le permitió a Eduardo trabajar en cómo cuidaba su salud de manera más integral. Aunque ya había adoptado un enfoque más activo, comenzó a disfrutar de actividades físicas que no solo mejoraban su estado físico, sino también su bienestar mental. Descubrió
que practicar yoga y caminar en la naturaleza le daban una sensación de paz que se reflejaba en su postura, en su actitud y en la forma en que afrontaba los desafíos diarios. Su compromiso con su salud no se trataba únicamente de verse bien físicamente, sino de sentirse bien consigo mismo. Esta energía renovada era algo que las personas percibían y que lo hacía destacar entre los hombres de su edad. El estilo personal de Eduardo siguió evolucionando, no por presión externa, sino porque descubrió que cuidar su imagen le daba más confianza en sí mismo. Empezó a disfrutar del proceso de elegir ropa que reflejara su personalidad, desde colores que complementaban su tono de piel hasta accesorios que daban un toque de distinción a su estilo. Incluso pequeños detalles, como un buen par de zapatos o un pañuelo en el bolsillo de su saco, se convirtieron en parte de su imagen. Estos elementos no eran extravagantes ni llamativos, pero eran suficientes para transmitir que se preocupaba por cómo se presentaba al mundo. Y ese esfuerzo, aunque sutil, no pasaba desapercibido. Sin embargo, algo que realmente marcaba una diferencia en Eduardo era su capacidad para mantener una actitud positiva hacia la vida, incluso frente a los desafíos. Había enfrentado momentos difíciles, como la pérdida de seres queridos y los inevitables cambios que llegan con la edad, pero siempre buscaba maneras de mantenerse optimista. Esa actitud positiva lo hacía atractivo no solo como hombre, sino también como persona. Era alguien con quien la gente quería estar, porque irradiaba una energía que inspiraba confianza y esperanza. Eduardo entendió que la vida no siempre se trata de lo que te sucede, sino de cómo eliges responder a ello. Y esa perspectiva lo hacía único. Una de las cosas que más llamaba la atención de las personas que conocían a Eduardo era su capacidad para equilibrar la madurez con un espíritu juvenil. Aunque tenía la sabiduría que viene con la experiencia, también era curioso, flexible y abierto a aprender cosas nuevas. No temía probar algo que nunca había hecho antes, ya fuera tomar clases de cocina, aprender un idioma o incluso bailar. Este equilibrio entre madurez y juventud lo hacía destacar, porque transmitía una sensación de que la edad era solo un número y de que siempre hay espacio para crecer, evolucionar y disfrutar. El sentido del humor de Eduardo también se había convertido en uno de sus mayores atractivos. Aprendió a no tomarse a sí mismo demasiado en serio, a aceptar sus errores con gracia y a encontrar momentos para reír, incluso en situaciones complicadas. Esa habilidad para reírse de las cosas pequeñas, pero también para compartir historias graciosas y anécdotas llenas de humanidad, hacía que la gente quisiera estar cerca de él. Su humor no era ofensivo ni forzado, sino natural y auténtico, lo que lo hacía aún más encantador. Otro aspecto que Eduardo cultivó con el tiempo fue su capacidad para transmitir calma en medio del caos. Su experiencia de vida lo había enseñado a no reaccionar de forma impulsiva ante los problemas, sino a reflexionar y responder con paciencia y sabiduría. Esa tranquilidad era algo que los demás notaban y valoraban enormemente. En un mundo donde muchas personas viven con prisa y ansiedad, la serenidad de Eduardo era un refugio. Su presencia tenía un efecto tranquilizador, y esto lo hacía aún más atractivo para quienes buscaban a alguien con quien compartir momentos de calidad. Finalmente, lo que hacía que Eduardo fuera considerado un hombre mayor atractivo era su autenticidad. No intentaba aparentar algo que no era ni competir con hombres más jóvenes. Aceptaba su edad, sus arrugas, su cabello canoso y los cambios en su cuerpo con total naturalidad. Había aprendido que la verdadera atracción no radica en encajar en un estándar superficial, sino en abrazar quién eres en cada etapa de tu vida. Esa aceptación y amor propio eran contagiosos, y las personas se sentían inspiradas por su forma de ser. Con el tiempo, Eduardo dejó de preguntarse si realmente era un viejo atractivo. Más allá de las miradas o los comentarios que recibía,
entendió que su atractivo no provenía únicamente de cómo lo veían los demás, sino de cómo se veía a sí mismo. Había aprendido a cuidar de su cuerpo, su mente y su espíritu, y eso lo hacía destacar. Su historia es un recordatorio de que la verdadera atracción no tiene edad, y que con confianza, cuidado personal y una actitud positiva, cualquier hombre puede proyectar una imagen que inspire admiración y respeto en cualquier etapa de la vida.